Soy Sebastián Acosta y hoy tenemos nuevo video en el canal en el que este tema es un poco más picante, más duro, más fuerte, porque tiene que hablar sobre la imagen de respeto y autoridad. Presta atención a toda esta información que te voy a aportar, porque esto va sobre cómo los demás te pueden detectar con respeto y vas a poder conseguir muchas cosas. Claro está, quiero que esta información la utilices como algo ventajoso y por el bien de ti y por el bien de los demás, no como manipulación, porque esta información puede ser muy fuerte, pero sobre todo lo que queremos es que puedas aportarlo a tu vida para mejorar tu calidad de vida, mejorar con quién te puedes rodear, cómo te pueden tratar y cómo quieres ser tratado, porque alguien que se respeta a sí mismo ya dice mucho de sí mismo. Yo tuve que aprender esto porque hace tiempo atrás yo era una persona que sufría bullying, era una persona que sufría maltrato con palabras o aprovechamiento de amigos. Pero con el tiempo, hace unos meses, aprendí toda esta información y la puse en práctica y ya es parte de mí. Y te puedo decir de que me han pasado muchas cosas como que se me aparte las personas, que me den paso, que me abran la puerta, que me traten con gentilidad, que sean serviciales conmigo, que me agachen la cabeza, que se callen y me dejen hablar. Todas estas cosas te las voy a enseñar con esto de autoridad y respeto. Vale, primero que todo quiero que entiendas que todo va sobre el lenguaje verbal y no verbal. Con el lenguaje verbal vamos a ir con las palabras, cómo estás actuando y la persona que eres. No puedes arraigar a ti tener respeto si tú no haces pequeñas acciones para que tú tengas ese respeto. Primero que todo, ¿cómo te vas a respetar a ti mismo? Respetarte a ti mismo es empezar a decir que no, es empezar a tomar tus propias decisiones, es no estar a favor de todos los demás y sobre todo lo que te digan los demás de hacer, no tienes que agradar a nadie, tienes que agradarte solo a ti mismo, pero siempre viendo por el bien tuyo y sin hacer daño a los demás. Solamente te estás respetando y amando, porque esto al final y al cabo es amor propio. Quiero que entiendas que una vez practiques este lenguaje verbal como, no sé, como cumplir una disciplina, como hacer un hábito pequeño y lo haces todos los días, como madrugar, como ir al gimnasio, todas estas cosas van a formar respeto. ¿Por qué? Porque te estás respetando, porque estás siguiéndote tu autoridad, tus palabras, y estás cumpliendo tu palabra y esto forma respeto en ti, forma confianza. Aparte del físico, el físico, vamos a meterlo mejor en no verbal. Pero bueno, todas estas pequeñas partes, como cumplir tu palabra, como ser coherente contigo mismo, es lo que va a arraigar dentro de ti ese respeto, la forma de hablar, los silencios, las pausas, la tonalidad de voz. Todo esto va a decir mucho sobre el lenguaje verbal. Luego vamos al lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal quiere decir cómo te mueves, cómo te gesticulas, cómo estás en tu pose, cómo estás de pie, cómo estás hablando y sobre todo el físico. El físico también dice mucho. Tú ves a alguien delgado y no vas a tenerle tanto respeto. Ves a alguien gordo y tampoco, pero ves a alguien fuerte, vas a tenerle más respeto. Vamos a un agente de policía. Un agente de policía como tiene autoridad por su lenguaje no verbal, su firmeza recta, sus pies separados, los pies separados apuntando hacia los laterales, forma dominio y forma respeto. Por eso siempre que los vas a ver así de pie y mirando siempre fijamente a la persona. Eso tiene que ver mucho también, mirar fijamente a la persona, no agachar la mirada, no parpadear, pero tampoco de un modo maniático ni loco. Simplemente mantén la mirada seria, firme, y eso es como un duelo, como una batalla. El primero que agache la cabeza, el primero que parpadee o que gire para un lado, pierde. Y eso es autoridad. Ya estás diciendo que esa persona ya es su misión y tú eres el macho alfa, tú eres el líder. Sobre todo esta información la puedes practicar como hombre, como mujer también la puedes practicar, pero no te lo recomiendo mucho. Puede que en ciertas cosas o ocasiones que se quieran pasar de ti o se quieran pasar de la raya, puedes aprovechar esta información. Pero esto sobre todo es más que todo para los hombres, ya que en ellos conviene más que utilicen el respeto y la autoridad. Para las mujeres sería más distinto porque eso le haría masculinizarse más o no tener esa feminidad que es lo que a los hombres o su energía se conecta. Pero bueno, una vez que vamos al lenguaje de la autoridad y el respeto, combinado con el verbal y no verbal,
Tiene que ver mucho. O sea, os voy a poner un ejemplo. Yo empecé a practicarlo, empecé a estudiar el lenguaje no verbal y empecé a practicarlo. Empecé a analizar cómo se comportaban agentes de policía, agentes de FBI y veía que siempre tenían un modo de moverse, un papel. Siempre está el poli bueno, el poli malo y siempre está la fuerza y la autoridad. La persona que parece ser más, por ejemplo, esta postura así, sacando pecho, levantando la cabeza, ya demuestra mucho dominio. Y estas personas que ves así prácticamente o tienen el ego muy alto o saben esta información o prácticamente se cree por encima de los demás. Pero esto ya marca autoridad. Pero en cambio, si tú vas así y así, caminas así, pues es normal de que nadie te haga caso. Si yo estaría hablando así, prácticamente ni prestaríais atención ni nada. Pero a día de hoy, con práctica diaria y postura y movimientos, tuve que practicar mi lenguaje, tuve que practicar mi postura y la forma de hablar. Y esto es algo que día tras día, mediante la repetición, vais a arraigarlo a vuestro propio ser y os va a ser muy beneficiario. A mí me ha beneficiado muchísimo, tanto cuando voy al gimnasio, como cuando voy a coger un transporte público, como cuando quiero que me atiendan en un restaurante, o quiero que me traten mis padres, mi familia, todo, o mi pareja, o lo que sea. Esto al final y al cabo es respeto. Y todo esto es lo que al final va a marcar mucho de ti, va a marcar mucho la diferencia. Yo no lo entendía tampoco porque hace mucho en la compañía en la que yo estaba de Network Marketing, yo iba a mentorías, iba a escenarios y yo sobre todo vi una persona que en ese entonces, bueno, se sigue llamando Alex Morton, pero era uno de mis mentores y yo lo veía que él generaba mucha autoridad, veía que él entraba a las casas o a los eventos con mucho silencio, entraba a una hora exacta y se iba antes y no saludaba nada, ni era muy serio y sobre todo dominaba el silencio. Y eso hacía que todos los demás se callaran, que todos los demás le tuvieran respeto. Pero todos estos pequeños pasos ahora entiendo por qué lo hacía. Lo hacía por tener su autoridad y por tener la imagen, porque era uno de los CEOs de la compañía. Y así era como se hacía sentir más respetado, más alabado y la gente lo escucharía más. Si él llegaría siendo amable, siendo agradable, dando la mano, todo esto, al igual podría conectar con más lazos, pero no tendría el respeto que tiene ahora. Y esto lo tiene que hacer sobre todo por su profesión y todo. Seguramente cuando ya esté con su familia no sea así, y cuando esté con su pareja tampoco sea así. Sea una persona más abierta, sea una persona más amigable, pero al final es separar las cosas, no es separar tu negocio con tu vida personal y con las otras cosas. Yo a día de hoy prácticamente yo lo hago porque es mi forma de ser y es mi parte. Al final, mediante cosas que hayas pasado de la infancia y de pequeño, pues esto es lo que hace forjar tu carácter. Y es algo de lo que cual te va a beneficiar demasiado si eres una persona muy tímida, si eres una persona cerrada, o si se aprovecha mucho de ti o si se mete mucho contigo. Todo esto va a generar respeto y sobre todo si ahora mismo estás con personas, lo adecuado sería alejarte de esas personas y luego ya volver con esa mejor versión de ti. Porque las personas que están acostumbradas a verte tal y como es, así, y todo esto, tu forma de hablar, todo, pues al final no te van a tomar en serio porque ya tienen una idea y una imagen de cómo eres. Pero si vuelves siendo otra persona, si vuelves siendo más reto, más estructurado, con más carácter, con más dominio, con más fuerza, van a notar esa diferencia porque tu energía va cambiando. Y eso ya vamos en tema espiritual, pero tu energía cambia. Las personas van a notar esa energía y esa energía es la que hace, como te expliqué antes, que se aparten, que te agachen la cabeza, que te volteen a mirar cuando entras a una habitación, una sala. Yo he conseguido muchas de estas cosas, he conseguido que me den paso al abrir una puerta, que me agachen la cabeza, que me dejen paso. O sea, es una locura. Es como, al principio es como, wow, qué fuerte o quién soy, ¿sabes? Pero luego te vas dando cuenta que mediante el lenguaje, mediante tu presencia, mediante las acciones que estás haciendo para respetarte y para tener la palabra y tener esa disciplina, hacen que se moldee dentro de ti y que tú sin querer proyectes esa imagen a las demás personas y tú la proyectas de veras. Sobre todo lo que más funciona también es que tengas el cuerpo recto, la forma recta, espalda, hombros atrás, un pecho un poco salido y la cabeza recta y la mirada al frente. La mirada al frente siempre es la clave.
porque la mirada es como algo prehistórico, algo animal. Los leones o los lobos cuando van a cazar siempre están a la mira y a la acecha y no bajan su mirada para nada. Y hablando prehistóricamente también somos así, porque venimos del animal y los seres humanos y la prehistoria. Esto demuestra dominio, demuestra firmeza, demuestra dureza, todo. Tú lo puedes ver en los presidentes, puedes estudiar a Donald Trump. Donald Trump tiene un lenguaje muy bueno que todo el mundo lo respeta, al igual que Putin. Putin es una persona muy callada de la cual genera respeto. Luego sus acciones la respaldan. Donald Trump igual, él tiene una postura de firmeza. Él cuando habla siempre con las manos así, firme, recto, y la forma de dar la mano siempre es o trayéndolo hacia él o dándole y no alejándose. Eso muestra autoridad. Siempre hay como una lucha. Entre hombres pasa mucho esto de que hay una lucha de quién es el líder, ¿no? Quién es el macho alfa, por así decir. Y esto lo vas a notar cuando hablas con alguien, cuando te está mirando, cuando está observando. Pero con todas estas pequeñas cosas puedes usarla a tu favor. Por ejemplo, el otro día había salido un fin de semana y había conocido unas chicas. Luego vinieron unos chicos en manada a hablar con las chicas. Y de repente uno con los que yo estaba, que en ese caso era mi primo, yo lo vi que él cogió el móvil y agachó la cabeza. Y ahí ya está mostrando su misión. Cuando tú ya estás así, estás mostrando su misión. Pero las chicas empezaron a hablar y la rodearon los demás chicos, su manada, su amigo, ¿no? Siempre va a hablar pues el líder. Toda manada tiene un líder. En ese caso, cuando yo estaba con mi primo, yo era el líder. Así que yo me quedé en la toalla porque estamos en la playa y de repente miro a la manada. Los miro con firmeza para generar como respeto. Y miro a uno de ellos y uno de ellos veo que me aguanta la mirada y me quedo yo como, si me la está aguantando es que él también tiene su fuerza y su pechito, ¿no? Por así decir. Pero cojo yo y lo miro más, seriamente. Y no se la aparto. Y de repente él hace así, la agacha y de repente le dice a los amigos en inglés que nos vayamos, que tengo hambre, que tengo que buscar. Y ahí ya, pum, ya le generé la fuerza, ya le pasé como ese mensaje, ¿no? De no verbal, del cual se tienen que marchar. Pero los amigos siguieron hablando un poco, pero él seguía insistiendo de que dónde hay un sitio para comer. Y de repente me pregunta a mí, mi primo, de parte de él, que dónde hay un sitio para comer. Y yo con voz seria y con voz gruesa le digo, go straight, en plan, berreto o hacia el frente, ¿no? Que está el McDonald's, que están pidiendo un sitio para comer. Y esto lo que hizo es que ya la manada cogió y se largó y ya nos dejó otra vez a nosotros. Si yo no hubiera hecho eso, si yo hubiera agachado la cabeza, como hizo mi primo tal, pues al final hubieran ido, hubieran abordado a las chicas y si los hubieran llevado, se hubieran ido. O se hubieran estado ahí acoplados con nosotros. Pero yo había como que preestablecido una franja, ¿no? Porque eso es invadir el espacio y al final yo no dejaba pasar de un límite. Y si no, lo que iba a hacer lo siguiente era pararme y pararme con mi postura, mi firmeza, o hablarles a las chicas o cogerlas y venir para acá. Y eso lo que va a hacer es mostrar autoridad y dominio, que en ese caso tenía que hacer mi primo, que sería, hey, vamos o tal, o las coge o tal, que eso ya muestra autoridad y liderazgo y alfa, prácticamente. Pero chicos, van a poder servir muchos libros como lenguaje no verbal, creo que Joe Navarro, si no estoy mal. Puedes escuchar podcasts, puedes ver videos, puedes informaros demasiado, puedes informaros sobre energía masculina también. Y para mujeres también nos sirve, también hay mujeres policías que muestran autoridad con el lenguaje no verbal, con las piernas abiertas, con pose recta, con brazos cruzados, pero a veces esto no demuestra nada. Prácticamente tu físico y tu forma física va a demostrar demasiado. Te recomiendo mucho más que vayas al gimnasio y que formes ese físico y luego vas a coger esa confianza, porque uno cuando se ve bien en el espejo, sin querer, tu postura cambia y tu forma de verte y tu forma de tratarte. Y eso es lo que va a hacer que dentro de ti haga ese cambio interior, que ese cambio interior se proyecte hacia afuera mediante lo que aprendas de cómo gesticular, cómo ponerte firme, cómo hablar, cómo mirar intimidante, y todo esto es lo que vas a poder aprovechar y sacar a tu favor. Así que esta es información valiosa que puedes aprovechar y que puedes sobre todo generar autoridad y respeto. Así que nada chicos,
Nos vemos en el siguiente video y espero que aproveche esta información. Let's go.